Chicos, buenas tardes. Vamos a revisar ahora el tema 3. El tema 3 es sobre estados de agregación de la materia. ¿Cuáles son los estados? Seguramente recordarás tres principales: sólido, líquido y gaseoso. Ahorita vas a conocer un poquito sobre los otros dos que están en los extremos: Bose-Einstein y plasma. ¿Qué tenemos aquí arriba? Bueno, quise representarte una especie de termómetro. ¿Para qué? Para que vayas relacionando cómo el cambio de energía, es decir, el aumento o disminución de la energía calorífica de la temperatura, vamos a ir cambiando nosotros de estados de agregación. Si nosotros empezamos por el Bose-Einstein es un estado de agregación sumamente frío, helado, congelado. O sea, imagínate, menos 237 grados centígrados. El agua se congela a los menos 0 grados centígrados, Hacia abajo es sólido, pero si nosotros disminuimos mucho más, a lo que se conoce incluso como el cero absoluto, lo cual solamente se logra en condiciones de laboratorios específicos, llegamos a este condensado Bose-Einstein, en donde las moléculas están totalmente unidas unas encima de otras. Realmente es tanto frío que lo que hacen es que las propias partículas se amontonan todas. Por eso es que este condensado se le conoce también como el superátomo, ya que todas las partículas de los átomos de la materia están totalmente unas encima de otras. ¿Sale? Siguiente. Si nosotros vamos aumentando un poquito la temperatura, a llegar incluso un poco antes de los 0 grados centígrados, esto en referencia al agua, ¿sale? Tendremos o nos encontramos con el estado de agregación sólido. ¿Qué tiene el sólido? Ok, sus moléculas están perfectamente acomodadas, ¿sale? Y generalmente decimos, ay, entonces las moléculas aquí no se mueven. Chicos, las moléculas en un sólido sí tienen movimiento, pero es solamente de vibración, ¿sale? Haz de cuenta que aún tienen frío y están así como todas pegaditas unas a otras y temblando. Entonces, esto nos da ciertas características. Los sólidos tienen forma y volumen definido. Es decir, esto es un sólido, esto es un sólido, esto es un sólido. Pueden llegar a dilatarse, tienen un efecto de dilatación algunos materiales sólidos cuando aumentan su temperatura. Esta dilatación es el hecho de que simplemente se separan un poco estas moléculas y por eso pareciera que crecen un poco. Y en realidad eso es lo que hacen, crecen un poquito. Esto es muy notorio, por ejemplo, en algunos metales, ¿sale? Seguimos avanzando en la temperatura. El líquido lo vamos a encontrar, una vez más en referencia al agua, entre los 0 y los 100 grados centígrados, ¿sale? Después de los 0 grados centígrados y antes de los 100 grados centígrados encontramos con el estado de agregación líquido. El líquido, las partículas o las moléculas se encuentran igualmente unidas como en los sólidos, pero tienen una diferencia, presentan fluidez. ¿Qué quiere decir? Que si los pongo en un recipiente, como por ejemplo en una botella, si yo pusiera una piedra dentro de una botella y esa piedra fuera muy grande, yo giro la botella, esa piedra no sale. Pero en cambio el líquido sí. Yo puedo poner esto, girar esta botella y entonces las moléculas se van a empezar a derramar. ¿Sale? El líquido presenta fluidez. ¿Vale? Esa es una de sus principales situaciones. Las partículas sí están unidas, pegadas unas a otras, sin embargo, tienen la posibilidad de, mientras no se separen, estarse moviendo. Esta fluidez nos permite lo siguiente: tiene un volumen definido, pero se adapta a la forma del recipiente. Es decir,
como tenemos fluidez, yo puedo acomodar ese líquido en diferentes formas de acuerdo a donde lo pongo. Cuando decimos que tiene un volumen definido, quiero decir a que 1 litro de leche en su cajita sigue siendo 1 litro de leche, a que si yo agarro y lo tiro al suelo, sigue siendo 1 litro de leche. Solamente cambiamos la forma en la que están las moléculas, ¿sale? Pero sigue siendo el mismo volumen. Avanzamos un poquito más y nos encontramos con el gas. ¿Qué pasa ahora con las moléculas? Aquí ya no tenían tanto frío y si yo les sigo aumentando la temperatura, incluso ya empiezan a desesperarse, ¿sale? Y es como de ya quítate de aquí porque me das calor. Entonces, ¿qué pasa con las moléculas en un gas? Se empiezan a separar. Las fuerzas de repulsión entre molécula y molécula es como de ya esté para allá. Y entonces el gas se expande. ¿Qué quiere decir? Que va a tratar de ocupar todo el volumen disponible. Si yo pongo 3 átomos de gas en esta habitación, van a ocupar todo el espacio, se van a ir cada uno a una esquina y además tienen mucha energía. Aquí aumentamos la temperatura, aumentamos la energía calorífica de las propias moléculas y eso hace que se muevan mucho. Se adapta a la forma y volumen del recipiente. Por eso mismo, a un gas yo también lo puedo comprimir. Al comprimirlo, al presionarlo, al reducir, ¿qué hacemos con las moléculas? Los obligamos a estar juntas. No es lo que quieren, pero tenemos esa opción, ¿sale? Si todavía aumento más la temperatura de esas partículas que ya de por sí no se soportaban, llegamos al estado plasma. Aquí estamos hablando en temperaturas sumamente altas, ¿sale? Temperaturas como la temperatura del Sol. ¿Qué va a pasar entonces con las moléculas en un estado plasmático? Ya no se pueden separar más, ya están separadas y ahora se van a empezar a desprender de sí mismas, van a empezar a desprender los propios electrones que tienen y entonces vamos a tener átomos incompletos, ¿sale? ¿Por qué? Porque empezaron a soltar sus propios electrones. Como cuando tú ya te separaste del compañero que tienes al lado porque tienes calor y sigues teniendo calor, pues empieza a quitarte el suéter, la blusa o lo que tengas porque ya no aguantas el calor. Entonces, al plasma lo conocen como el fluido ionizado. Y se ve más bien como si fuese una especie de rayo, ¿sale? Este estado de agregación lo vemos, por ejemplo, en los rayos o incluso en las estrellas y en cortadores metálicos. Hay cortadores que utilizan esta tecnología, ¿sale? Te voy a poner después un video para que veas cómo funciona. Espero que no tengas dudas.